Muy buenas noches, vamos con lo mejor de la información deportiva. La Ciudad de México volvió a convertirse en un pilar muy fuerte del programa Nado con mi corazón. Precisamente la capital del país colaboró este año, como ha sido en años pasados, para que este programa fuera todo un éxito. La Ciudad de México volvió a otorgar un importante apoyo al programa Nado por mi corazón, labor que significó 14 reconocimientos para la entidad al convertirse en la de mayor número de nadadores y albercas participantes. Nado por mi corazón es un programa que consiste en que cada nadador hiciera un trayecto de 1 kilómetro durante la semana, previo una medición de cintura y presión arterial. En total fueron 4 albercas capitalinas las que obtuvieron el reconocimiento oro: la Alberca Olímpica Francisco Márquez, Deportivo Bicentenario, Deportivo Salvador Allende y Plan Sexenal. 4 albercas más ubicadas en la Ciudad de México recibieron el reconocimiento plata, mientras que 6 más ganaron el bronce. Gracias a que se rebasó por mucho la cifra de 70,000 nadadores del año 2017, la Fundación Caluz donó a la Fundación Cardias 700,000 pesos para que sean utilizados en niños que necesiten una operación de corazón. Vianey Zárate, 21 Noticias. Y esta noche de viernes, el día de mañana, se va a llevar a cabo la final del torneo La Gran Alternativa del Consejo Mundial de la Lucha Libre. ¿Dónde más? En la Arena México. La gran final del torneo La Gran Alternativa será el platillo estelar de la cartelera de este viernes en la Catedral de la Lucha Libre, la Arena México. Tras las eliminatorias realizadas la semana pasada, las parejas conformadas por Volador Jr. y Flyer y Último Guerrero y Templario se enfrentarán para tener al campeón de este torneo, que tiene como característica que las duplas están conformadas por un luchador experimentado y una joven promesa. En una lucha de relevos increíbles, los ingobernables Rush, Bestia del Ring y Terrible harán sufrir a Atlantis, Diamante Azul y Cráneo, mientras que Místico, Ángel de Oro y Soberano Jr. se medirán con Sansón, Cuatrero y Forastero. Vianey Zárate, 21 Noticias. Hoy Gianluigi Buffon le dijo adiós a la Juventus, eterno Juventus él, y así lo despide su equipo. Un hombre respetado no solo en el fútbol italiano, sino en todo el mundo del fútbol. Cristiano Ronaldo, Messi, Sergio Ramos, los mejores futbolistas del mundo le rinden pleitesía a Gianluigi Buffon, uno de esos históricos, uno de esos hombres que han hecho a este deporte todavía más grande. A los 40 años le dice adiós a la Juventus, deja abierto su futuro, no quiere decir que se vaya de las canchas. Todo indica que todavía le da un último jaloncito a la pelota. Dicen que en Estados Unidos, aunque también el Boca Juniors lo quede en Argentina. ¿Por qué? Porque ahí juega su ex compañero Carlos Tevez. Y rápidamente, para los interesados, recordemos que Cruz Azul ya va a jugar ¿Tú, Juan? Ya va a jugar en el Estadio Azteca. Así es. Pues dieron a conocer los precios de los abonos para verlo ya en el Estadio Azteca. ¿Qué tal están? Bien caros, ahí están, mira. 400, 500, 600 tenemos en el precio de los boletos en lateral. Ahí estamos viendo, hijos, que me lo diseñaron muy bonito, pero no se ve nada así con el movimiento. Díganle al diseñador. Y ahí están. 24,164 el más caro, 20,000, 5,000 y 3,500 el más barato. Con esos precios nos deberían de garantizar que por lo menos pasan a la liguilla, ¿no? Yo creo que, no, deja eso, ya si pagas el de 24,000 ya de un asterisco de somos campeones, ¿no? Vamos a ser campeones, ¿no? Por lo menos. Es la información deportiva, muchas gracias. Gracias, Muchas gracias, Ricardo. Y nosotros le damos a conocer que a través de su cuenta de Twitter, la